Hoy celebro 50 años en esta tierra y debo decirles que estoy muy, muy feliz y al mismo tiempo tuve que hacer ese trabajo que obviamente todos hacemos de ir un poco al pasado y hacer un recuento, ¿no? Un recuento de los daños. Creo que hay una canción así, el recuento de los daños, ¿no? Y mirar, y hay algo que me di cuenta. Han habido muchos cambios, han pasado muchas cosas, he estado moviéndome de aquí para allá, haciendo esto, luego aquello, pero hay algo que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Y eso es la reinvención. O sea, queriendo o sin querer, me he tenido que reinventar no sé cuántas veces, honestamente. Y estoy segura que tú también, ahí, si me estás escuchando, todos pasamos por procesos de reinvención, queramos o no queramos, de manera voluntaria o no tan voluntaria y obligada. La una es un poco más pensada y te organizas y dices, ok, ahora quiero ser tal cosa y voy a hacer esto. Y la otra es, hello, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo salgo de esto? Y te cae la piedra encima y no supiste ni cómo y simplemente tienes que reinventarte y apurarte a hacerlo bien. Entonces, hoy quiero hablar acerca de eso, acerca de la reinvención y especialmente la reinvención en mujeres. Si eres hombre y me estás escuchando, me estás viendo, quédate, porque creo que es muy importante que los hombres comiencen a tomar una posición muy activa en este vínculo con las mujeres. Hay mucho de lo que está pasando hoy en día, esta epidemia de soledad de hombres y de mujeres y esta lucha de géneros. Yo tengo mis puntos de vista acerca de eso, lo hablaremos en algún momento, pero creo que nos toca como seres humanos pensantes y que tenemos el deseo de evolucionar y no extinguirnos, eh, estar juntos en esto, intentar entender a la otra parte. Como mujer puedo decirles, y quien viva en este mundo sabe que es así, es muy difícil vivir en esta sociedad como mujer. Es un poco más difícil que para los hombres. No, esto no es victimismo, es una realidad. Nos es más difícil para nosotras en todo aspecto. Sangrar todos los meses, cuando tienes hijos, salir allá afuera con el temor de que te agarre un salvaje y que te haga quién sabe qué. O sea, lo vivimos todos los días. Esa es una realidad. Entonces, eh, hay cosas que como mujeres nos cuesta mucho y a veces necesitamos un poco más la comprensión de los hombres. Y lo hablo desde un lugar donde soy mamá de dos seres humanos, varones, y siempre trato de compartir con ellos este tipo de temas, explicarles por qué pienso o por qué quisiera que traten de comunicarse con las mujeres de una determinada manera. A veces lo logro, a veces no, a veces siento que me entienden, a veces siento que no me entienden. ¿Los estoy criando mal? Bueno, no sé. Yo tengo mi forma de pensar sobre el tema. Criar es una palabra bastante como extraña, ¿no? Pero he siempre tratado de estar muy presente en sus vidas y lo que me doy cuenta ahí en ese tema con los chicos es hay demasiada influencia externa, mucha más influencia que la que tenemos los padres o los familiares o el círculo cercano. O sea, la influencia que hoy en día tiene la que tenemos todos es desde la China hasta donde termina el mundo. O sea, no es como en nuestra generación. Yo soy generación X del 75 y aún más atrás. Recibíamos información de nuestros padres, de nuestro círculo cercano. Así aprendíamos, así vivíamos y experimentábamos la vida a través de los conocimientos de estas personas. Hoy en día mi hijo y tu hijo puede estar aprendiendo de quién sabe qué persona de la China parada en la punta de un cerro hablando de quién sabe qué. Y eso hizo algo, un eco en sí y se quedó con eso. Y por más que tú estés
viviendo con ellos al 100%, estando muy presente. Nosotros, tanto su padre como yo, hemos estado siempre muy presentes en la vida de nuestros hijos. Yo trabajaba en casa, eh, en toda su crianza, desde que nacieron. Nunca los dejé. Fueron cortos tiempos que los dejé. Y su papá también, inclusive en algún momento hicimos homeschooling con ellos. Los educamos en casa. Eso fue como por 2 años. Entonces, eh, no creo que se trate de que seas un buen padre o un mal padre, se trata de que hay una sociedad que impulsa un pensamiento. Y en el tema del pensamiento, hombres y mujeres y todo esto, está todo realmente, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo y espero que podamos hacerlo. Por eso te invito a que te quedes si eres hombre. Y si eres mujer, me va a encantar que podamos compartir historias. Yo quiero contarte un poco, tal vez parte de la mía, esta etapa, este proceso de reinvención como mujer y hoy cumpliendo 50 años, que me siento muy contenta, de verdad. O sea, este es mi happy birthday. Santé. Aquí tengo un poco de rosé de Suiza, de un viñedo suizo que me gusta y es muy rico. Un poquito, no mucho, porque tenemos que pensar. Entonces, happy birthday to me. Hoy hablemos sobre la reinvención y especialmente mujeres que después de que se casan, en ese punto quiero enfatizar, porque no somos igual, como mujeres no tenemos el mismo desarrollo mental, por así decirlo, y de experiencia antes de estar casadas y después de estar casadas. Y bueno, o sea, en realidad era imposible no hablar de este tema en un tema de reinvención. Cuando yo estaba casada, hoy no lo estoy, ya estoy separada hace muchos años, 2019, cuando vivía en Santiago, en Chile, fue cuando me separé. Pero todos quienes se han separado, divorciado, que han tenido pareja y han tomado la decisión de dejar o de terminar la pareja, saben que eso no empieza el día que te separas. Eso empieza mucho antes. A veces pueden ser años. Y hay muchas situaciones. Yo siempre he tratado de resumir, intentado encontrar en una frase la razón. Porque tal vez por ejemplo, si una pareja se divorcia porque hubo infidelidad, tal vez es un poco más fácil encontrar la razón por la cual estás tomando esa decisión como mujer, ¿no? Me fue infiel, o sea, yo esto no lo voy a tolerar y se termina la relación, ok. No hay mucha más vuelta que darle. Después podrás dar vueltas de que por qué pasó, de que por qué hizo eso, aquello, lo otro. Y en mi caso no fue algo así, fue un desgaste de la relación. No voy a entrar en detalles específicos porque no considero que ayuden en el tema, pero sí siento que me di cuenta en una etapa de mi vida, en un momento muy preciso y casi exacto, de que no era feliz. O sea, yo ya sentía esto, pero no lo había visto de frente. Y hubo un momento en el que te atreves a mirarlo de frente y a decir, no soy feliz. Ya está, no soy feliz. Dejas de encontrar las razones, dejas de buscar los porqués, dejas de decir, uy, ¿qué va a pasar? Y que no sé qué. O sea, porque hay un momento en que sabemos que no estamos felices, pero como que intentas simplemente esquivar el tema y sigues en automático. Y hubo un momento en que estaba haciendo algo muy específico, estaba leyendo algo, escribiendo algo en realidad, y ahí me di cuenta que no era feliz y me di cuenta de por qué no era feliz.
eso fue lo que inició un cambio en mí. Y me di cuenta que yo necesitaba amarme más a mí, comenzar a pensar más en mí, dejar de pensar en los demás. Eso es algo muy común, especialmente cuando te conviertes en madre. Florece un instinto maternal que no lo tenías antes. Y es automático. Y no es algo que lo pienses ni sea muy consciente. Yo sentí, luego lo analicé y lo entendí. En ese momento no, pero es una... Y yo creo que tiene mucho que ver con la química. A ver si en algún momento podemos traer a algún especialista en temas de salud, porque hay hormonas. O sea, nuestra oxitoxina, con seguridad que en esa época la tenemos por allá elevada en el cielo, porque justamente necesitamos cuidar a esta criatura. Somos un cuerpo biológico primero que nada. Primero que nada somos un cuerpo biológico, biología. Y esa biología de una mujer dando a luz a un bebé se traduce en una maternidad absoluta. Y no solamente va hacia tus hijos, en muchos casos se extiende al resto. Entonces, me di cuenta en ese momento que estaba amando mucho a mi alrededor, estaba dando, estaba sacrificando mucho de mí por otros, en un punto en el cual ya no quedaba nada para mí. Y descubrí que tenía que comenzar a ser un poco más egoísta. Y hacer eso no le va a gustar a tu entorno inmediato, porque tú los acostumbraste a algo. Y cuando hablo de ser egoísta, suena egoísta, ¿verdad? Pero es algo básico en los seres humanos. Es un tema de sobrevivencia, de supervivencia. El cuidar de ti primero, el ver que estés bien, que tengas lo necesario para poder continuar en tu labor. Y yo había llegado a un punto en el que ya ni lo necesario tenía para mi propia sobrevivencia, en muchos aspectos, financieros, emocionales, de cuidado, de protección, etcétera, muchos aspectos. Yo estaba dando, yo estaba protegiendo, yo estaba nutriendo y no estaba siendo nutrida. Quiero contarte que en esa época de mi vida, cuando pasó esto, cuando descubrí este tema, y en algún momento espero poder contar esta etapa de mi vida también, uno de los tantos títulos que por ahí se me fue dado en esta vida es como pastora de una iglesia. Esa es una etapa muy larga de mi vida. Mi edad madura prácticamente fue dentro de una iglesia cristiana evangélica. Y en los últimos años siempre actué como pastora, pero no tenía como un nombre oficial. Y en los últimos años fui pastora por mucho tiempo. Em, y eso es algo curioso posiblemente porque es una etapa de mi vida que me gusta mucho, la recuerdo con muchísimo cariño. Personas con las que me involucré y con mucho cariño, mucho respeto. Realmente fue una etapa muy linda, pero también una etapa muy solitaria en algunas partes. A pesar de que estás rodeado de muchas personas, y está ese tema de que estás dando y dando y dando y dando y dando, pero al mismo tiempo estás muy, muy sola o muy solo. En mi caso estaba muy sola. Vamos a hablar en algún momento sobre eso porque es otra perspectiva, pero con esto quiero decirte que cuando pasó esto, yo estaba en la iglesia, hoy no estoy, hoy yo no participo en ninguna iglesia cristiana de manera activa, principalmente porque
no estoy ligada a ninguna institución, de ningún tipo, ni de fútbol. Ninguna institución es algo que yo quiero estar. No me siento cómoda, no me gustan las imposiciones de que para ser parte de un club tienes que jugar estas reglas y si no las juegas, entonces no eres parte del club. Uy, para mí es muy difícil porque a mí me gusta crear, me gusta innovar, me gusta hacer cosas. No puedo ser parte de un club, honestamente. Y si soy parte de un club, lo más probable es que me voten porque no les va a gustar algunas cosas que diga o que haga. Y nada, entonces soy muy libre, creo mucho en Dios eh, y soy muy feliz así. Estoy muy feliz. Es una etapa de mi vida muy tranquila, mucha paz, con mucha conexión con lo que creo, con lo que pienso, con lo que soy. Y eso es algo que me lo guardo para mí y solamente para mí. Y en ese entonces, eh, yo pienso que fue como el año 2017, a pesar de que todas estas dificultades comenzaron allá por el 2012, muchos años atrás. Pero uno se va quedando, ¿no? Uno se va quedando, uno va como aguantando. Las mujeres somos de aguantar mucho. Chicos, las mujeres somos de mucho aguantar. Ustedes no se dan cuenta tal vez. Pero cuando una mujer ya te está reclamando algo, es porque ya lleva tiempo en ese tema. No es a la primera, por lo general. Y ahora las mujeres estamos un poco más trabajadas, no sé, experimentadas, depende de la edad, donde ya la primera ya sea flaco, ya no, no, así no. Pero al principio, especialmente si eres muy joven y no tienes mucha experiencia, toleras muchas cosas, toleras muchas cosas. Y luego simplemente vas avanzando así en la vida, ¿no? Entonces, recuerdo que en el año 2017 yo estaba justamente preparando una prédica. Una prédica es que es en la jerga, si no eres de la jerga cristiana, es una enseñanza que vas a compartir con un grupo de personas. Y ahí había un versículo, y lo voy a decir. No me tomes como religiosa, porque algo de que sí detesto es la religión. Mucho. No me gusta la religión, ¿ok? Pero lo voy a decir porque es un versículo bonito, súper mal entendido, súper mal entendido. Y yo en esa época me dediqué mucho a estudiar la Biblia en el original. Y como cualquier libro, tú puedes decir, no, pero es que la Biblia no es cierta y que no sé cuánto. Mira, todos podemos tener nuestra opinión. Yo simplemente a veces me leo un libro de, no sé, de Tony Robbins, y hay algo que me parece, bueno, no, Tony Robbins no me gusta tanto, pero no sé, ¿qué libro estoy leyendo ahora? Estoy leyendo, bueno, uno de nada que ver de negocios, pero ya digamos que era de negocios, ¿sí? Entonces leo algo específico, lo tomo y digo, bueno, caramba, esto creo que me puede servir. A ver, lo aplicaré, a ver qué pasa. That's it. La Biblia es lo mismo. Tú lo tomas, lo miras, lo aplicaré, a ver qué pasa. Ya está, no pasa nada, es así de simple, es la misma lógica. Y ese versículo fue el que causó en mí un revuelo, una conmoción. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando llegué a la parte de a ti mismo, fue cuando me di cuenta que mucho yo decía o hacía, no sé, pero en mi opinión, estaba amando mucho a Dios, estaba amando mucho a mi prójimo, pero no a mí misma. Fue, por primera vez me di cuenta que cuando estudias bien a profundidad ese versículo, te das cuenta que necesitas amarte a ti mismo para amar al prójimo, para amar a Dios. Y a partir de ahí comenzó un algo en mí. Nunca antes, puede parecer hoy día muy común que uno diga, yo me amo, yo tengo amor propio, lo que sea. En la iglesia, en esa época de mi vida,
decir que yo me amo a mí mismo es como muy, muy mal visto. Bueno, en cualquier contexto, yo creo que es como muy mal visto, como, ay, qué persona más egocéntrica, ¿no? Vanidosa o narcisista. Pero es que hay un nivel en el cual es saludable y necesario, porque si logramos amarnos a nosotros mismos de una manera saludable, este mundo estaría mejor. Sabes cómo poner límites, sabes cómo trabajar con el otro, cómo relacionarte con la otra persona hasta un límite saludable. Pero no tenemos límites cuando no hay amor propio, cuando no hay amarse a sí mismo. Y a partir de ahí comenzó un proceso de entender qué era amarme a mí misma. Nunca lo había puesto sobre la mesa como algo relevante. Tal vez tú me escuchas y dices, ay, pero por Dios, o sea, eso es básico. Bueno, para mí no lo era. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado algo así, pero no estaba en mi, en mi repertorio. O sea, en mi repertorio estaba ve, ayuda, imagínense, era una iglesia muy grande. Las iglesias que estuve fueron dos, de la misma línea, pero en dos ciudades diferentes. Y había mucha gente, había mucha necesidad, había muchas cosas que hacer, todo el tiempo había algo que hacer. Los últimos años fueron más tranquilos para mí cuando me mudé a Santa Cruz, mucho más tranquilos, había mucho menos trabajo. Y la verdad es que fue una época que cuando me di cuenta de esto, me revolvió todo, o sea, era como no sabía qué estaba pasando, porque me di cuenta que estaba tolerando demasiadas cosas que no respondían a una verdad, y es amarme a mí misma. Estaba dejando que no sé, que no sé cómo explicarlo. Creo que no tengo muchas palabras ahorita para decir algunas cosas porque no quiero lastimar a otras personas. No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Mi intención no es herir a otras personas de ninguna manera, pero sí quiero transmitir que fue una época difícil, pero fue más difícil darme cuenta de lo que yo estaba haciendo mal y que era no amarme a mí misma. Creo que hay muchas mujeres que pasamos por eso. Creo, claramente, yo lo he visto no solamente en mi vida, en observación, en ver a mi alrededor, en mi entorno, mujeres, bueno, muchas mujeres que estaban en mi misma iglesia o fuera de ella, y después de todos estos años que he conocido a tantas mujeres por aquí, por allá, en Chile, acá en Europa, en Suiza. Mientras hago este podcast, yo vivo acá en Ginebra, en Suiza, y realmente creo que es algo como un lenguaje bastante universal. Y a medida que yo fui estudiando este tema de la medicina germánica, en otro episodio también vamos a hablar acerca de eso, pero nada, por ahí he compartido algo sobre cómo esta medicina estudiada por el doctor Hammer, un médico alemán, con las 5 leyes biológicas, cómo el entendimiento de este tipo de ciencia me ha permitido entender que hay muchas partes de nuestra química, de nuestro desarrollo biológico, que hacen que nos comportemos de determinada manera. Y también es el caso de las mujeres. Entonces, hay muchos elementos en donde podemos tratar de encontrar qué pasa, por qué, dónde, por qué soy así. Pero creo que lo importante aquí es entender que todos los seres humanos necesitamos tener una dosis saludable de amor propio. Que cuando tienes hijos, cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando tienes una familia, no es una obligación, y tampoco considero que sea saludable, que te abandones en el amor hacia esas personas, en el dar todo por tu familia, por tus hijos, entregarte en todo, abandonar tus sueños, dejar tu carrera, dejar tus... no es saludable, no es saludable. Y yo sé que en esta etapa de la vida, recuerdo cuando estaba en Santiago, también conocí a muchas mujeres mayores de 40
que estaban pasando por separaciones, por divorcios, por infidelidades, por muchas cosas de ese tipo. Y naturalmente, muchas de ellas estaban arrepentidas de haber dejado sus carreras, porque ahora tenían que salir a buscar trabajo, habían perdido años de experiencia, porque renunciaron al momento en que tuvieron hijos. O sea, esa historia la escuchamos todo el tiempo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque también me gustaría tener un episodio, o varios tal vez, en el cual podamos hablar acerca de esto, de las separaciones, los divorcios, por qué pasan, qué estamos haciendo realmente como sociedad, porque los números siguen subiendo y yo no digo si está bien o mal separarte o divorciarte. Honestamente, para mí ha sido lo mejor que he podido hacer en los últimos años. He recuperado mi salud, he recuperado mi vida, mis ganas de vivir. Yo estoy muy bien. Y en este momento soy soltera por decisión. Me encanta. Vivo aquí en mi departamento en Ginebra, en Suiza. Estoy parcialmente viviendo con mis hijos. Luego mis hijos también comparten con su papá. Estoy muy feliz y muy tranquila. Se los digo de todo corazón. Yo pienso que es mi momento más feliz de la vida, porque tengo más sabiduría, más conocimiento, ya pasé por muchas cosas, he superado muchas cosas y ahora puedo como disfrutar y relajarme y vivir y no sé, hacer algo más sustancial que solamente estar viviendo en automático, a ver qué pasa, ¿no? Y yo pienso que hay muchos elementos que tenemos que cuestionarnos. Por ejemplo, algo que les confieso, ¿por qué es que tenemos que dormir en la misma cama? O sea, yo sé que mucha gente va a decir, pero ¿cómo si tú estás casada con alguien, tienes que dormir con ese alguien? Ok, ¿por qué? Yo quiero saber por qué. No estoy diciendo si está bien o si está mal. Yo quiero que me expliquen por qué. No, porque si no duermes juntos, entonces, ¿qué va a pasar? Que estás abandonando a la pareja. Dormir, he dicho dormir, o sea, que cierras los ojos y duermes. Donde tu cuerpo descansa, donde tu biología se repara, porque para eso es el sueño, para reparar todo lo que pasó en el día. Despiertas y somos una máquina biológica, una tecnología biológica. Entonces estoy hablando de dormir, nada más. Entonces, muchas de ese tipo de preguntas tengo, y seguramente también tú, no sé, pero a lo mejor si lográramos intentar innovar en la forma en la cual nos casamos o vivimos o whatever, whatever, a lo mejor somos un poco más felices. Es que de verdad, o sea, estamos en el 2025 y seguimos haciendo cosas de antes de Cristo, ¿no? O sea, anyways, ese era un paréntesis porque también eso va a ir al podcast y lo quiero dejar por aquí anotado. Entonces, ¿en qué estábamos? Que ahí me di cuenta, un día me di cuenta que quería, que bueno, o sea, no me estaba amando a mí misma. Y ahí comenzó la odisea. Eso fue el 2017. Yo recuerdo porque recuerdo esa enseñanza que preparé, esa prédica. Eso fue el 2017. A partir de ahí comenzó una odisea. Yo ya venía muy enferma, tenía temas de salud, pero fueron empeorando porque, claro, o sea, han ido apareciendo más cosas y más cosas, etcétera, etcétera. Finalmente, el 2019 me separo, llegamos acá a Suiza. En otro episodio les cuento cómo llegamos acá a Suiza, porque migramos juntos, a pesar de estar separados, migramos juntos con mi ex esposo y mis hijos. Hoy tenemos una relación saludable, compartimos la custodia, vivimos muy cerca, la logística es muy práctica, muy cómoda, no hay rollos, así estamos. Pero no fue fácil, no fue sencillo todo ese proceso de reinventar una relación, porque esa relación que era un matrimonio con 2 hijos se tuvo que reinventar a una relación de coparenting. Y con 2 hijos que, si ellos escuchan esto en algún momento, siempre trato de hacer algo y pienso, un día mis hijos lo van a escuchar, cuando ya no esté aquí, en esta tierra posiblemente, o mis nietos, no lo sé.
Oh, nietos no había pensado. Hijos sí, pero nietos no. Oh my God. Y que aprendan algo de su madre, de su abuela, whatever. Entonces, eh, ha sido un proceso de reinvención también eso. Y como mujeres vivimos mucho de esto, pero creo que es muy doloroso. Los hombres también, porque obviamente un hombre que se separa y todo, también tiene una lucha, ¿no? Un trabajo. Aquí hay algo curioso y es una estadística. El mayor porcentaje en una relación de pareja, estadísticamente hablando, ahí están los números, busquen en Google o en ChatGPT, ah, quienes piden la separación o el divorcio, en el mayor porcentaje, si mal no recuerdo, un 70% o más, son mujeres. Pero eso no significa que el hombre no se quiere separar. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, o sea, y ahí hay toda una teoría, ¿no? De por qué el hombre se casa y por qué la mujer se casa. Yo pienso que el hombre es más cómodo en ese aspecto y es más práctico en el pensamiento. Tengo una casa, llego ahí, hay una mujer, hay comida, están los hijos, hay ropa, ¿sabes? Como piensa más en lo técnico, en lo práctico, porque el hombre es práctico en esencia. Su biología es practicidad, de sobrevivencia, como un animal, digamos, básico. La mujer también, tenemos una biología básica, animal básica, pero en el caso del hombre es como, ¡pum!, lo muy básico, básico, ¿ok? Primero, luego el resto. Y en el caso de la mujer, uy, para nosotras no es simplemente llegar a una casa y que esté todo, porque esta parte emocional la tenemos muy desarrollada, entonces nos es muy difícil aparentar. Por eso pienso también, y es mi teoría, una hipótesis basada en mi observación, experiencia y demás, es que muchas mujeres se enferman con este tipo de enfermedades raras y enfermedades que no les encuentran respuesta. Y yo tengo supuestamente una enfermedad rara también. Fibromialgia y todas. Es mi teoría, es mi hipótesis. Por ejemplo, los hombres, fibromialgia, son muy pocos. Las personas que están diagnosticadas con fibromialgia, que es una enfermedad de dolor en el cuerpo generalizado, el mayor porcentaje son mujeres. Los hombres casi no la tienen. Y son cosas para cuestionarse. Son cosas para cuestionarse. Porque llevamos hacia adentro. Llevamos hacia adentro. Llevamos hacia adentro. Hay muchas cosas que hablar sobre eso. Pero vamos a hacerlo en su momento determinado, de acuerdo a cada uno de los aspectos. Hay cosas que seguramente voy a poder compartir con ustedes y también traer personas aquí que nos cuenten sus historias de reinvención, pero desde un lugar humano, desde un lugar un poco más vulnerable, sencillo, simple. Porque, ¿saben? Yo he estado pensando mucho en cómo hacer contenido, volver a hacer contenido en este tiempo. Y tengo muchas cosas que hablar sobre el mundo de los negocios y bla, 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 y muchas cosas bonitas. Y las voy a hacer de alguna u otra manera. Pero siento que nos falta ser más humanos. O sea, tú puedes ir a ChatGPT y decirle, oiga, ¿cómo hago un podcast? ¿O cómo hago un negocio en Amazon? Y lo va a responder mejor que cualquier profesor que de repente, o cualquier curso que ahora puedes estar comprando. Pero las historias reales, no inventadas, no hechas con inteligencia artificial, las historias humanas, esas que nos han costado sangre y lágrimas y dolor, esas solo salen de nuestra boca. Y creo que es el momento de hablarlas y decirlas.
sin miedo, porque eso sana a quien lo transmite y sana a quien lo recibe. Y eso es ser humano, nada más. Conectar. Al final, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y hace un tiempo leía un estudio que se hizo en Harvard durante muchos años, fue como 70 años, donde hicieron una evaluación constante con personas que constantemente le iban entrevistando un año, otro año, iba pasando el tiempo, creo que inclusive a la siguiente generación, no estoy segura, pero fueron muchos años, ya no me acuerdo exactamente el estudio. Pero el tema de ese estudio era descubrir qué nos hace felices. ¿Por qué somos o no felices? Y ese estudio concluyó en que nos hace que la felicidad está en nuestra relación con los otros. Ese estudio concluyó eso. No sé si sea tu situación, a lo mejor a ti te hace feliz tener más plata, pero seguramente sea una felicidad momentánea porque al final del día pareciera que la felicidad está en esa conexión con otros, en ese relacionarnos. Y a lo mejor quieres tener plata para conectar con otros, para que otros te acepten, yo no sé, estoy especulando, pero ese estudio dice eso. Y compartir historias creo que nos pueden salvarnos un poco de esta época donde todo parece estar muy enlatado, muy artificial, muy robótico, y donde hay una epidemia de soledad, dicen. Yo no sé. Yo no me siento sola, pero entiendo lo que se dicen. O sea, sí, yo, por ejemplo, quiero estar soltera en este momento porque me place, me gusta mucho. No me siento sola, ¿sí? No me siento sola, pero entiendo cuando hablan y entiendo cómo se siente uno cuando está solo. Es horrible, o sea, la soledad es horrible justamente porque no estamos diseñados para eso. Necesitamos del otro. Unos temas para más adelante. Les voy a contar mi experiencia migrando. Yo he vivido en 5 países, 8 ciudades. Creo que cuando tenía ya 15 años yo ya había vivido en 4 países, ¿sí? Creo que nunca repetí colegio. No, bueno, sí, no, tuve un colegio que creo que estuve 2 años o 3 años, tal vez el último colegio. Después todos los colegios siempre era 1 año, 2 años, o sea, 1000 colegios. Todos fueron en el Cono Sur y acá en Europa, que estoy en Suiza, en Ginebra. Podemos hablar también historias de reinvención, historias en el mundo corporativo, cómo llegué a trabajar en el mundo corporativo. Aún ni siquiera había terminado la universidad y llegué a un puesto que necesitaba universidad, pero no lo tenía en ese momento. Cómo me convertí en una emprendedora tradicional, primero, o sea, emprendimientos tradicionales como cero digitales, nada, y luego emprendedora digital. Mi vida en el pastorado, en la iglesia, todo ese mundo. El divorcio, cosas que aprendí, que haría de nuevo, que no haría. Y a mí me gustaría mucho que hablemos acerca de este tema de las parejas. O sea, yo siento que no es algo que va a venir del gobierno, sino es algo que cada uno de nosotros tiene que trabajar de una manera consciente como para que exista un cambio, un ajuste. No sé, eso está como, yo siento que tendría que haber como un brainstorming y a ver o sea, una lluvia de ideas y a ver qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas en pareja, cómo escogemos casarnos, porque, o sea, todo está muy ambiguo ahí en esa parte. Les quiero contar de Suiza también, cómo llegué acá, cómo es la vida.
cuál ha sido mi experiencia estos 5 años aquí. También quiero hablar acerca de parejas, porque después de separarme, por supuesto que he tenido parejas y eso es muy curioso también, porque después de haber estado casada, que 15 años, casi 15 años, no recuerdo exacto, em, comenzar a salir cuando no estuviste en ese mundo por década, década y media, es como, ¿qué es esto? O sea, y ustedes saben todo el tema de las aplicaciones y justo fue la época de pandemia cuando yo llegué acá. Conocí diferentes personas, europeos, no europeos, suizos, no suizos, etcétera, etcétera, sobre enfermedades, porque el tema de la salud, en este momento estoy súper bien, estoy tan feliz de haber encontrado una respuesta como mucho más enfocada. No es que haya encontrado un medicamento o una cosa así, sino encontré una filosofía de vida que es la que me ayuda a llevar adelante todo este tema de la salud, porque hace muchos años, en el 2009, yo fui diagnosticada con una enfermedad rara que se llama Ehlers-Danlos. Entonces, las enfermedades raras son como 3 millones en el mundo, entonces nadie las estudia porque es muy poquito, a nadie le interesa. Y entonces como no me daban respuestas y dije, bueno, si a mí la ciencia tradicional, convencional, me dice que no me puede ayudar, tengo derecho a buscar por mi cuenta, ¿no? O sea, ¿puedo, señores doctores, hacerlo sin que ustedes me juzguen? Y eso es lo que hice. Y bueno, pasaron muchos años y lo encontré. Lo encontré y me va a ser un placer poder compartir con ustedes también esa experiencia, porque yo no tengo nada de lo que esa enfermedad clasifica, o sea, ni los dolores, no, mi vida ha cambiado así, 180 grados. Y al mismo tiempo ahora estoy también, y también podemos hablar de eso, me encantaría, porque además estoy muy involucrada con el mundo del gimnasio, haciendo pesas, en reconstitución corporal, que es perder grasa mientras construyes músculo, así que estoy un poquito más fuerte. Nunca había levantado tantas pesas como en esta época de mi vida y estoy muy contenta de eso. ¿Qué más tengo por acá en mis anotaciones? Que nada. Entonces, yo les decía que yo había iniciado este podcast en el 2023, puse 2 o 3 episodios, ahora viene esta nueva etapa, comenzando con hoy, con mi cumpleaños, hablando desde este lugar de honestidad, vulnerabilidad, abriéndoles mi corazón y mi vida, porque así me apetece hacerlo en esta etapa, porque así siento que debe ser. Esto es lo que mi intuición me dice. Espero que te sirva. Yo tengo un coworking virtual gratuito. Bueno, por lo menos en este momento, mientras lo estamos haciendo, 23 de agosto de 2025 es gratuito. Yo en ese coworking trabajo con algunas amigas, a veces de vez en cuando entra alguna persona de por aquí y por allá, donde nos conectamos y trabajamos con el método Pomodoro. Yo utilizo el método Pomodoro desde hace muchos años, lo tengo aquí conectado en mi reloj ahora. Entonces, programo el Pomodoro y el método Pomodoro trabajas 25 minutos, descansas 5, 25 y así. 4 veces haces eso y después descansas una pausa más larga. Me sirve muchísimo en el día a día. ¿Por qué lo tengo en el reloj? Porque a veces estoy, no sé, en el baño, arreglándome, pongo el pomodoro y sé que no me puedo pasar de 25, o sea, ya 25 minutos arreglándote, pero hello, ¿no? O sea, ya. O estoy en la calle, sirve mucho cuando vas de shopping, se lo súper recomiendo porque te pones una alarma, ¿no? Entonces, no, un pomodoro, ya estoy 2 pomodoros, son 50 minutos, o sea, vine a buscar una lechuga, o sea, ¿y qué hacemos aquí todavía, no? Entonces, me ayuda mucho, me sirve mucho organizarme. A mí me gustan mucho los sistemas, tener sistemas para esto, para aquello, para lo otro, para la vida en general. Así que eso es algo que me gusta y eso lo he llevado al coworking. Entonces ahí trabajamos en lo que sea que estés trabajando, no importa, no tiene que ser un negocio, puede ser cualquier cosa. Estás haciendo, tejiendo o estás limpiando y quieres estar acompañada por gente. Entonces, las espero, chicas, ahí en el coworking. Si eres hombre y me estás escuchando, te quedaste hasta aquí, muchas gracias. Solamente es para que
escuches un poco cómo las mujeres vemos ciertas cosas y por favor, no juzguemos, ni hombres ni mujeres. Tengamos los ojos abiertos, las orejas para escuchar, para analizar, para entender, el corazón abierto para entender. No perdamos el cerebro para no perder la lógica y la realidad y aterrizar en este mundo. Pero nada, así se trata, así tratamos de encontrar respuestas a un montón de preguntas sobre la vida. Entonces, gracias por acompañarme. Hoy celebro 50 años. Estoy muy feliz. Happy birthday to me. Ahí está si ves el video, ahí está mi cartel. Santé, salud y nos vemos pronto. Chao.